Los 4 relatos evangélicos nos muestran claramente todo lo que se relaciona al ministerio del Señor Jesucristo, comenzando desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. En su predicación fueron muchos los que se regocijaron de verle y escucharle, y gran cantidad de personas le seguían por donde quiera, pero dentro de la multitud siempre estuvo presente un grupo que no iban a gozarse de su presencia, sino que este grupo se caracterizó de ser el más fuerte oponente a las enseñanzas del Maestro, y no descansaron de principio a fin hasta llevarlo a la muerte. Hoy presentamos el tema Los Fariseos. Para el desarrollo de esta enseñanza, vamos a tomar el respaldo bíblico en Mateo 3, versículos 7 al 9, que dicen así: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Las palabras anteriores fueron pronunciadas por Juan el Bautista, cuando desempeñaba su ministerio de bautizar en el río Jordán a todos los que venían arrepentidos de sus pecados. Cierto día, los fariseos también se dieron cita para ser bautizados por Juan en el Jordán. ¿Quiénes eran los fariseos? El Nuevo Testamento los identifica como una secta que se amparaba en la ley de Moisés, pero que eran más apegados a las tradiciones de los hombres que a los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo, en su defensa ante el rey Agripa, testifica que antes de su conversión a Cristo, él integraba esta rigurosa secta de los fariseos. Hechos 26:5. Los fariseos no eran la mayoría en Jerusalén, pero sí era un grupo de élite muy poderoso y con grandes influencias, tanto dentro del pueblo judío como con los gobernantes romanos. A veces, la Biblia los coloca como principales entre los judíos. Eran estrictos en la observancia de guardar el día de reposo, la ley ritual y pagar el diezmo. La palabra fariseo viene de una palabra griega que quiere decir separado, o sea que ellos formaban un grupo especial, selecto, que no se mezclaba con el resto del pueblo, y se consideraban como líderes religiosos, y todo aquel que no andaba según sus reglas era considerado como un gentil y publicano, o sea, despreciable y marginado. Su conducta se caracterizaba por ser soberbios, altivos y orgullosos, y esto lo demostraban aun cuando oraban en el templo. El Señor Jesucristo nos da una demostración de esta clase de oraciones. Oigamos las palabras del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Lucas 18, versículos 9 al 12. Como podemos apreciar, esta oración está despojada totalmente de lo que se llama humildad, y si ante Dios se portaban así, ¿cómo serían ante el pueblo? Conforme a autoridad, los fariseos formaban un parlamento religioso conocido como el Sanedrín, el cual estaba formado por 70 hombres, entre fariseos, sacerdotes, ancianos, saduceos, y también eran dirigidos por un jefe principal, conocido como el sumo sacerdote. O sea que con este último, el Sanedrín se componía de 71 personas. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue sentenciado a la muerte, el Sanedrín fue quien se atribuyó toda la responsabilidad, siendo Caifás el sumo sacerdote y asesorado por su suegro Anás. Juan capítulo 18, versículos 12 al 14. En el tiempo de la predicación de Juan el Bautista, aparecen Anás y Caifás juntos como sumos sacerdotes. Lucas capítulo 3, versículo 2.
También cabe mencionar en este tema a la secta de los saduceos, que aunque ocupaban algunos escaños en el parlamento judío, chocaban fuertemente en algunos aspectos religiosos con los fariseos, ya que los fariseos se amparaban en todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, mientras que los saduceos solamente aceptaban el Pentateuco, o sea, los 5 libros primeros, conocidos como la ley de Moisés. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, Mateo 22, versículo 23. Tampoco creían en la existencia de los ángeles, ni de los demonios, o sea que no creían que existía el diablo, Hechos 23, versículo 8. En algunas ocasiones, junto con los fariseos, tentaron al Señor Jesucristo, como cuando le pidieron que demostrara señal del cielo. Pero el Señor no les dio señal, antes bien los trató de hipócritas. Mateo 16, versículos 1 al 3. Los saduceos se opusieron a la predicación de la iglesia primitiva, y lo que más les amargó la vida fue cuando los apóstoles predicaban sobre la resurrección de los muertos. Lo demás no les interesaba gran cosa. Hechos capítulo 4, versículos 1 y 2. Los saduceos eran minoría al par de los fariseos, y tiraban más a la política que a la parte religiosa. Lo que ellos decían creer de la ley de Moisés no era más que un pretexto para ocupar un cargo en el Sanedrín, tal como sucede en este tiempo, que hay sectas religiosas y partidos políticos que se cobijan con el nombre de cristianos, pero no son cristianos. El Señor Jesucristo alertó a los discípulos para que no se dejaran influenciar de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, versículos 5 al 12, ya que esta doctrina era todo lo contrario de lo que Cristo enseñaba con respecto al amor y a la humildad. Los fariseos contaban con una gran influencia porque eran personas adineradas y les gustaba sobresalir en público. No eran dados a pedir favores y les gustaba mandar y ser obedecidos. El Antiguo Testamento enseña que los sacerdotes eran personas distinguidas de la tribu de Leví, que ocupaban un alto cargo como administradores del templo. En la antigua ley y en lo que respecta a la parte religiosa, no había nadie mayor que el sacerdote. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, los sacerdotes caen de posición, porque los fariseos son los que ocupan el primer lugar, tal como sucede en la identificación de Juan el Bautista, que los fariseos enviaron a los sacerdotes y levitas con el fin de obtener información sobre la persona de Juan. Y los sacerdotes le exigen a Juan que se identifique, porque ellos tienen que llevar respuesta a los que los enviaron. Juan capítulo 1, versículos 19 al 24. Aquí los sacerdotes hacen el papel de mandaderos. Los que mandan son los fariseos. Ahora podemos imaginarnos cuál fue la reacción de esta gente cuando nuestro Señor aparece en público presentando el mensaje de la salvación y exigiendo como requisito el arrepentimiento de pecados y aceptar el Evangelio. Marcos 1, versículo 15. O sea, el proceso de un nuevo nacimiento. Esto llegó como un balde de agua fría para este grupo de religiosos que se creían los amos y señores de Jerusalén. Ahora retrocedamos un poco y veamos qué sucedió con Juan el Bautista cuando se encontró con esta clase de personas, y citamos: y salía a él, a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 5 al versículo 8. Hasta ese momento nadie se había atrevido a alzarles la voz a los fariseos, y mucho menos con el lenguaje que usó Juan, porque cuando les dice generación de víboras, los está comparando con lo peor, ya que las culebras siempre han representado la maldad y son tipos de Satanás. Ellos tal vez pensaron que Juan les iba a hacer un ceremonial por ser personas importantes, tal como pensó siglos atrás aquel sirio Naamán con respecto al profeta Eliseo, que el varón de Dios no salió ni siquiera a recibirlo. Oigamos al general sirio, cuando Eliseo lo mandó a bañarse al Jordán,
Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará a la lepra. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Eso era lo que pensaba Naamán. Pero permítame explicar que los verdaderos siervos de Dios jamás van a estar por debajo de las estrellas de los generales. Nunca un general será más grande que un siervo de Dios. Los creyentes somos siervos de Cristo en favor de los hombres, pero nunca seremos siervos de hombres. Ojalá se entienda esto. Decíamos que los fariseos un día se encaminaron hacia el Jordán con el fin de participar del bautismo de Juan. Pero este varón de Dios, conociendo quiénes eran ellos y sabiendo que no venían arrepentidos de sus pecados, no solamente les negó el bautismo en agua, sino que les hizo ver que el ser descendiente de Abraham no es una garantía para que Dios los tome en cuenta, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Mateo 3:9. Por supuesto que a los fariseos esto no les cayó muy bien, pero se aguantaron y no tomaron represalias contra Juan, porque sabían que no era un hombre cualquiera, porque el pueblo estaba de parte de Juan. Veamos este caso, y es cuando cierto día los escribas, los ancianos y sacerdotes le dijeron al Señor Jesucristo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Lucas 20, versículos 1 al 8. Esta era la razón por la cual no procedieron contra Juan, porque se iban a echar al pueblo encima y mejor se retiraron de ese lugar. En lo que respecta a su relación que tuvieron con el Señor Jesucristo, siempre se mostraron hostiles y contradictorios a la enseñanza del Evangelio y no desaprovecharon la oportunidad para atacarlo, ya que le seguían por donde quiera. Y podemos mencionar dos causas por las cuales los fariseos se empeñaron en desbaratar el ministerio de Cristo. La primera era que ellos no aceptaban que el Señor había venido del cielo, que era hijo de Dios y que era Dios. Cuando le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lucas capítulo 5 versículos 20 y 21. Otra vez tomaron piedras para apedrearlo y el Señor les dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan capítulo 10 versículos 30 al 33. La otra causa por la cual afrentaron duramente al Señor fue porque, según ellos, Cristo quebrantaba el día de reposo, ya que la mayoría de los milagros y sanidades el Señor los hacía en día de reposo. Ellos no entendían que para Dios tiene más importancia suplir la necesidad humana que festejar un día de la semana. Para los fariseos, el día de reposo tenía más valor que la vida de una persona, y el Señor les hace ver que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre los fariseos, diremos que otro de los errores fatales que cometieron fue blasfemar contra el Espíritu Santo, al declarar públicamente que el Señor Jesucristo echaba fuera demonios por el poder de Satanás.
Mateo capítulo 12, versículo 24. Más adelante, el Señor cambió su sistema de predicación y les hablaba por parábolas, para que ellos no entendieran, porque desde el momento que blasfemaron contra el Espíritu Santo, su corazón quedó cerrado para recibir el mensaje de salvación. Hay un pensamiento que dice que para qué gastar palabras con gente terca. Los fariseos habían escuchado atentamente el extenso sermón de la montaña, donde se encuentran todos los requisitos para que un pecador pueda entrar al cielo, pero ellos lo rechazaron. No es que no pudieron entender, sino que no quisieron. Cristo se identificó como el camino, y el profeta Isaías, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice que el que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35, versículo 8. Cierta vez, un gran psicólogo británico escuchaba la conferencia que daba un siervo de Dios con respecto a cómo se debe controlar el temperamento del hombre, siguiendo los reglamentos que Dios tiene en su palabra. Al terminar la conferencia, el psicólogo se le acercó al siervo de Dios y le dijo: yo he sido consejero por muchos años y siempre he aplicado a mis clientes los principios de la psicología. Pero hoy que le he escuchado a usted, me doy cuenta que la Biblia no solamente tiene la respuesta a los problemas humanos, sino que están dados en la forma más sencilla que cualquier persona los pueda entender. Y así es, el Evangelio no es difícil para todo aquel que quiera recibirlo, pero para los que lo rechazan, siempre van a encontrar alguna forma de atacarlo. Podemos ver que el pueblo judío siempre rechazó a Cristo como el Salvador, como nos dice el apóstol Juan, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Esto es en lo referente al pueblo, pero con respecto a la secta de los fariseos, no solamente lo rechazaron, sino que también lo atacaron. Esto quiere decir que los fariseos fueron más que torpes, porque se extraviaron del camino. Su afán era desacreditar al Señor con preguntas capciosas o comprometedoras. Veamos el caso de los impuestos. Cierta vez le preguntaron que si era lícito dar tributo a César o no. Esta pregunta no fue en secreto, sino delante de todo el pueblo. Y vamos a analizar detenidamente esta pregunta. Si el Señor acepta que sí, que hay que dar tributo a César, con eso iba a demostrar debilidad y cobardía, ya que al dar su visto bueno, aceptaba que el Imperio Romano pisoteara a los judíos, y en esa posición no iba a ser ninguna esperanza para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero por otra parte, si él decía que no era lícito dar tributo a César, eso significaba que se rebelaba contra el imperio, y una respuesta negativa de parte del Señor iba a ser motivo más que suficiente para que los descontentos, resentidos publicanos y todos aquellos que Poncio Pilato había despojado de sus bienes, se levantaran en una rebelión contra el Imperio Romano, y al final se terminara con una gran matanza de judíos. Recordemos que los gobernantes antiguos de lo que más se cuidaban era que los impuestos fueran pagados legítimamente, y hasta podría ser decretada la pena de muerte para alguien que no cumpliera con este deber. Para el Imperio Romano era más fácil perdonar a un asesino de la talla de Barrabás que perdonar a alguien que no pagara los impuestos. La Biblia menciona a dos famosos cobradores de impuestos, a Leví y Zaqueo. Cuando los fariseos atacan al Señor con esta pregunta sobre si hay que pagar o no los impuestos, él tenía que dar una respuesta muy sabia, y emplea una respuesta que ellos no esperaban y les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Si analizamos detenidamente la conducta de estos religiosos, nos vamos a dar cuenta que jugaron un mal papel al oponerse a las enseñanzas de Cristo. Y por causa de su comportamiento hipócrita, el Señor desenvainó espada contra ellos
y los despojó de toda su falsa inmunidad y les dio algunos calificativos que nadie jamás se había atrevido a dárselos. El capítulo 23 de Mateo, del versículo 1 al 36, se convirtió en el azote que el Señor usó para decirles públicamente lo que eran. Oigamos sus palabras: hipócritas, insensatos y ciegos, necios y ciegos, guías ciegos, fariseos ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Con esta dura reprensión, el Señor los dejó desnudos de cuerpo entero, y por supuesto que por esta causa fue más que suficiente para que se encendieran los ánimos y agilizaran el plan para darle muerte. Recordemos que los fariseos siempre se caracterizaron de ser soberbios y altivos, y de aparecer como personas importantes dentro de la sociedad, y se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham. Pero aquí también el Señor los atacó, y cierta vez les dijo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8:37. Cuando el Señor les dice que el padre de ellos no es Abraham, ellos dijeron: nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 8:39. Notemos que el Señor coloca a los fariseos como descendientes de Abraham, pero no como hijos. Después ellos le dicen que no son hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Pero el Señor les dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8, capítulo 39, al versículo 44. Recordemos que los fariseos integraban una secta, y las sectas no son respaldadas por Dios, y aunque se adjudiquen el derecho que ellos tienen la verdad, siempre van a quedar humillados y avergonzados cuando la palabra de Dios les descubre toda su falsedad. Y esta fue la condición de los fariseos cuando se enfrentaron a Juan el Bautista y a nuestro Señor Jesucristo. Juan los trató de generación de víboras, Mateo 3:7, y el Señor los trató de sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Y también les aclaró que ellos no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo. Con estas palabras se encendió más la llama del odio en ellos, y es que en verdad que no hay cosa que moleste más a un religioso como el que alguien llegue a combatirle sus falsas enseñanzas. Y es natural que como ellos no actúan bajo la dirección del Espíritu Santo, sino bajo la dirección del diablo, como dice Primera de Juan 5:19, entonces se vuelven muy violentos cuando son atacadas sus falsas doctrinas. En este tiempo y en todos los tiempos, y es bueno que los cristianos reconozcamos esto, y es que los mayores ataques que ha recibido el cristianismo ha sido más de la gente religiosa que de los gobiernos civiles, comenzando con el fariseo religioso de Saulo de Tarso, que se propuso aniquilar la iglesia y terminó su loca carrera convirtiéndose al evangelio. Y con el correr del tiempo, todas las religiones y las sectas del mundo que han aparecido por centenares, en una u otra forma, siempre han atacado el evangelio. Pero lo importante de todo esto es que ningún sistema, ni político ni religioso, ha podido socavar los cimientos de la iglesia cristiana evangélica, porque ellos luchan con la fuerza de la carne, pero la iglesia lucha con el respaldo del Espíritu de Cristo. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y Dios le dice a la iglesia cristiana: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías capítulo 1, versículo 19. Los fariseos lucharon contra el Señor Jesucristo y perdieron. Creyeron, sí, ellos creyeron que defendían una causa justa, y no se daban cuenta que se habían convertido en instrumentos de Satanás para pelear contra Dios. En nuestro medio también encontramos fariseos, nada más que vestidos con un ropaje moderno, que profesan conocer a Dios,
pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1 y versículo 16. Así es la cosa. Profesan conocer a Dios. El problema es que Dios no los conoce a ellos. Los hipócritas, los altivos, orgullosos y vanidosos, la Biblia dice que Dios los ve de lejos, y a los de ojos altaneros y corazón vanidoso, Dios los destruirá, dice el Salmo 101, versículo 5. Todo aquel que se enaltece lo hace para su ruina, tal como le sucedió al rey Usías, que cuando Dios lo prosperó y se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su propia ruina, y quiso quitarles el puesto a los sacerdotes en el templo. Y Dios le quitó toda aquella locura al rey Usías, castigándolo con una lepra en la frente, y así murió. El libro segundo de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 23. Si entre los que oyen este mensaje se encuentra algún discípulo de los fariseos, le invito a que despierte a la realidad, que ponga los pies en la tierra, que veamos lo que dice Isaías capítulo 1 y versículo 6, y que nos humillemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera epístola de Pedro capítulo 5, versículo 5. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Al Señor damos toda la honra y toda la gloria, y a usted gracias por su atención a este interesante tema sobre los fariseos. Que el Señor le bendiga. Cuando Dios al mismo verbo, por obra de su gloria lo hizo carne, y vino a este mundo para verlo y protegernos con su preciosa sangre. Bien pudo haber venido con su reino, rodeado de 1000 ángeles armados, mas vino a cumplir las profecías, porque escrito estaba que Él daría su vida. La gente al pasar se maravillaba, y veían que sanaba a los enfermos. Los ciegos al tocarlo le miraban, y todos preguntaban entre sí: ¿quién es Él? Y aún las tempestades le obedecen. ¿Quién es Él que puede levantar al que perece? ¿Quién es Él que sabe consolar al que padece? No podían darse cuenta que era el Hijo de Dios. Después lo traicionaron y lo entregaron. La gente le gritaba ya exaltada: castiguen a este hombre, ha blasfemado. De todos sus milagros se olvidaban. En todo soporto triste y callado, tan solo una oración se oyó en sus labios: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Me condenan a morir crucificado. Aún allá en la cruz del sacrificio, pedía ya en sus últimos alientos: Dios mío, no te olvides de tu Hijo, y perdónalo, Señor, por lo que han hecho. La puerta de los cielos se fue abriendo, y un rayo de luz
cayó en su cara. Por ella poco a poco fue subiendo.